vamos a hablar justamente de aquellas sorpresas o de aquellos, digamos, eventos que ya nos sorprenden o eventos políticos que sorprendieron a raíz de esta elección. Y le agradezco muchísimo al profesor Alfonso Zárate que nos acompaña esta tarde. Un gusto saludarte, profesor. Bueno, yo sí puedo decir que entre las cosas interesantes a destacar, pues está que el partido del presidente perdió 14 millones respecto de los que ganó en el año 2018, o quizá también lo que hemos repetido hasta con analistas económicos, el tema de la mayoría calificada que se pierde, o incluso, si me permites darte la palabra a partir de aquí, que el Partido Verde Ecologista de México adquiere una relevancia pues mayor que la que ha tenido en últimos tiempos. Yo creo, Gaby, que por una parte la distribución del poder parece haber dejado satisfechos a los principales contendientes, pero lo que hay que subrayar desde luego es que los resultados en la Cámara de Diputados, que implican que Morena y sus aliados queden lejos de la mayoría calificada, frustran los intentos del presidente, esto que nos había anticipado varias veces, de desaparecer al Instituto Nacional de Acceso a la Información, de desnaturalizar al Instituto Nacional Electoral, de hacer reformas a modo en la legislación electoral particularmente, incluso de meter la mano en el Banco de México. Y creo que también estos resultados implican que otros poderes, significativamente la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral y los órganos autónomos, ganen precisamente autonomía, una autonomía que se habría visto vulnerada con un presidente con los votos suficientes en el Congreso para torcer la Constitución. Así que creo, como lo habías anticipado, que seguramente habrá una controversia constitucional en torno a la ley Saldívar y que los ministros de la Corte se sentirán menos presionados por un presidente que no tiene mayoría calificada. Creo también que es muy significativo el hecho de que, no obstante, que desde hace meses el presidente estuvo manejando el discurso del fraude, esto no haya ocurrido y que por el contrario el presidente parezca recibir los resultados electorales como un mandato del pueblo para avanzar en la transformación, lo cual creo que es una buena noticia. No se concretó el escenario de perturbación social y política y el presidente no descalificó al Instituto Nacional Electoral. ¿Quiénes ganan y por qué? Yo creo que las principales fuerzas políticas, salvo el PRI, que pierde todas las entidades que gobernaba, tienen argumentos para subrayar sus victorias. Pensemos, por ejemplo, en la coalición Va por México. Gana porque evitó que Morena y sus aliados tuvieran esa mayoría calificada que le habría permitido avanzar en la lógica de derruir instituciones. Gana también Morena y sus aliados porque logran avanzar en las entidades federativas que no gobernaban y logran una mayoría absoluta en Cámara de Diputados, que es indispensable, Gaby, para aprobar la cuenta pública, para aprobar el presupuesto y, en consecuencia, como dice el presidente, para disponer de los recursos necesarios para sustentar sus prioridades presidenciales. Y también gana Morena porque solo uno de los estados, de los 15 estados en disputa, era de Morena, y hoy avanza pues a varias otras entidades: Sonora, Baja California Sur, Nayarit, Colima, Sinaloa, Zacatecas, Guerrero, Campeche, Tlaxcala y Michoacán. Movimiento Ciudadano también gana porque crece electoralmente, logra la gubernatura de Nuevo León, que junto con Jalisco son dos de los estados con mayor peso específico. Y bueno, mencionabas el caso del Partido Verde Ecologista de México. Esa es una mala noticia. El Partido Verde ha sido siempre una formación política oportunista, corrupta, que se beneficia de la ignorancia y de la ingenuidad de sectores del electorado. Y en efecto va a tener una buena bancada, prácticamente va a cuadruplicar sus curules, y eso le va a permitir ser un aliado incómodo porque es un aliado que todo lo vende, Gaby. Es decir, que no da paso sin guarache. Y me gustaría, por otro lado, hablar de lo feo. Creo que hay mucho elogio a la participación ciudadana del día de ayer. Yo pienso, por el contrario, que es de lamentar que a pesar de lo mucho que estaba en juego, se haya dado un abstencionismo cercano al 50%. Es decir, que unos 46 millones de electores decidieron quedarse en casa y dejar que otros decidieran el rumbo del país.
lo cual me parece que habla de una anemia democrática. Y desde luego también reclamarle a los partidos, a todos, la pobreza de sus propuestas, los perfiles mediocres de muchos de sus candidatos y sus campañas chuscas. Pues mucho más por decir en los próximos días, profesor Zárate. Obviamente la Ciudad de México, que ha perdido el bastión, hay que hablar de las aspiraciones presidenciales de Claudia Sheinbaum, ya no me da tiempo, pero gracias por esta intervención.